Dios es bueno. Bien, en el Salmo 92, capítulo 92, verso 12 en adelante. Vamos a ir leyendo desde el verso 12 en adelante. Y la palabra de Dios dice en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, porque ellas son bendecidas, Señor, aleluya, y nos bendicen. Bien, en esta mañana, el tema que Dios me ha dado para este mensaje es crecimiento y resistencia. Gloria al Señor. Dígale a su hermano que está al lado, crece y resiste. Gloria al Señor. Siempre, esta palabra quizá yo la había predicado en otra ocasión, hace muchos años, pero siempre Dios como que nos renueva un poco, nos trae algo. Y hay algo que el Señor me ha enseñado y he aprendido en cada proceso, en cada situación. Por eso que bueno que yo siempre insisto con los hermanos, lean la palabra. Porque en cada proceso que nosotros podemos estar pasando, a veces como que ni sabemos como qué leer, no nos llega a la mente, pero cuando usted tiene la palabra y que usted la ha leído, le llega a su mente, a su corazón, un capítulo, un versículo de la Biblia que trata con usted. Y déjeme decirle que en estos últimos tiempos he estado, yo siempre decía, yo digo a veces, wow, pero las cosas como que uno no sé cómo es, pero yo era una de las personas que ustedes poco veían en la iglesia, a veces quizás enfermarse, a mí casi ni gripe me daban ni desde niña, y en los últimos tiempos he tenido muchos ataques, mucho proceso de salud, y el enemigo a veces le trae temor a su corazón de uno, le trae cosas. Y una de las palabras que Dios me ha dado durante este tiempo, que siempre la he recitado, pero en este tiempo como que la he recitado más. Y esa palabra me encanta porque esta palabra, al parecer, se dice que podía ser Moisés que lo escribió, pero según los versículos y el trato, uno se da cuenta que fue el salmista David. Y esta palabra me impactan porque él dice, el justo florecerá como la palmera. Gloria al Señor. Y dice que crecerá como los cedros del Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Y yo quiero esta mañana compartir con ustedes y hablarle un poquito, semejar la vida de un cristiano, de nosotros como cristianos, a la palmera. Déjeme decirle que yo soy una de las personas que conozco bien lo que es el crecimiento y el proceso de la palmera. ¿Usted sabe por qué? Porque es que yo nací y eché mi adolescencia donde lo que más se da es la palmera, de todo tipo. La mata de coco, la palmera imperial, que es una de las que yo más les quiero insistir en esta mañana. Y déjeme decirle que hay algo peculiar de la palmera que me gusta. Y es que la palmera no se limita a terreno, donde quiera que la plantan, crece. La palmera es uno de los árboles que resiste más. Usted se da cuenta que en los desiertos, usted casi no ve mata, es más, ni de cambrón, que es el que se da donde quiera también. Pero palmera usted la siembra donde quiera que esté y la palmera va a crecer. Porque la palmera tiene una peculiaridad. Y es que la palmera, a diferencia de muchos árboles, yo que en mi casa veía que mi papá sembraba, la palmera, ella hace algo.
que deberíamos nosotros como cristianos aprenderlo. La palmera lo primero que hace, ¿usted sabe qué es lo primero que la palmera hace? Ella crece para abajo. Ella va echando raíces y va profundizando. Pero no solamente profundiza, ella se extiende. Porque sus raíces, usted sabe que ese árbol crece alto, pero ella no puede crecer alto si no primeramente afirma sus raíces. Una de las peculiaridades de la palmera, mire, ella crece profundo para abajo. La palmera puede profundizar en raíces hasta 10 metros abajo. Y de distancia puede llegar hasta casi a la salida ella, sus raíces. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque en mi casa construían y yo veía que donde estaba la palmera, aun cuando mi papá hacía un hoyo, las raíces se veían lejos, estaban las raíces. ¿Usted sabe por qué la palmera crece hacia abajo y busca? Porque la palmera tiene que afirmarse, tiene que buscar agua. ¿Y qué Dios nos quiere decir con esta simbología de la palmera? Nosotros como cristianos, lo primero que debemos de hacer como hijos de Dios es profundizar. ¿Y profundizar en qué? ¿En qué debemos profundizar? Dígamelo. Dígalo sin temor. ¿En qué? En la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros no profundizamos en la palabra, si no echamos raíces, no podemos crecer. ¿Y qué pasa? Ella busca en ese crecer para abajo. ¿Sabe qué ella busca? Busca agua. Y el agua ella la busca de donde sea. La saca porque la saca. Y el agua es vida. Y la vida es Cristo. Y si nosotros no profundizamos y no nos vamos a la presencia de Dios, buscamos a Dios, no podemos tener fuerza suficiente para poder resistir. Y nos enseña ese profundizar de la palmera. ¿Sabe qué es lo que nos enseña también? Que antes de nosotros querer crecer y ser y hacer, debemos bajarnos, porque mientras más tú te bajas, mientras más tú te humillas, Dios te fortalece más y te prepara más. Porque a veces queremos llegar a los pies de Cristo y de una vez, yo recuerdo que cuando yo me convertí, a lo primero que me convertí, uno está en el primer amor. Yo no sé, como que hoy los cristianos como que ellos no se entran a la iglesia, yo no le veo primer amor. Porque usted sabe qué es lo que hace el primer amor. El primer amor te quiere a ti hacer de todo, aunque tú no sepas hacer nada. Cuando tú tengas el primer amor y dices, vamos a limpiar, yo quiero limpiar. Vamos a predicar y ahí estoy yo. Y una de las cosas que Dios le reclamó a la iglesia de Apocalipsis fue en Éfeso, que dice, oye, tú haces esto, tú eres todo, pero mira, tú has dejado tu primer amor. Y el primer amor es lo que nos hace acercarnos más a Dios. Y yo recuerdo que yo quería hacer muchas cosas. Y a veces yo decía, pastora, yo quiero hacer esto. Y la pastora me decía, la pastora ni como que no me hacía caso. Y yo decía, wow, pero la pastora no me hace caso. Ni me dice nada. Porque ella sabe que todavía uno tiene que prepararse para poder hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y yo recuerdo que un día yo dije, yo quiero hacer esto y el otro. Y estaba yo hablando con Ernesto. Y Ernesto ya tenía más tiempo y era más maduro. Me decía Ernesto, lo que pasó, Dali, es que para subir el segundo escalón hay que subir primero. Entonces, Dios nos profundiza y nos prepara. ¿Sabe para qué? Porque van a venir situaciones que si tú no estás preparado, tú no vas a resistir. Ahí mira, ahí echando raíces, ahí te dan tu tablazo, ahí tú aprendes, ahí tú profundizas. Y cuando tú comienzas a crecer, ya la cosa es diferente. Aleluya. Gloria al Señor. La palmera es un árbol muy hermoso. Aleluya. Pero vemos como la vemos hoy. Pero la palmera pasa años profundizando, como le dije, extiende hasta 20 metros de profundidad, de ancho, de largo. Gloria al Señor. Déjame ver, porque a veces yo anoto, porque a veces se me olvida todo. Dice, y aquí se tiene que resistir ciclones. Mire,
para la palmera para poder crecer, como ustedes la ven, la palmera es un árbol que crece demasiado alto. Usted se da cuenta que cuando usted hace una casa, si usted quiere que esa casa resista, usted tiene que hacerle zapata. Y yo recuerdo que cuando el ciclón David, muchos de los que están aquí posiblemente no habían nacido, yo estaba una niñita. Y al lado de mi casa, en donde nosotros vivíamos, detrás hay una finca, que todavía esa palmera está ahí. Oiga, es un árbol que dura. Cuando yo era una niña y esa palmera eran adultas, eran viejas. Y yo, una de las cosas que más me deleito cuando voy donde mi mamá, me paro donde está esa finca que todavía está ahí y veo esas dos palmeras como el primer día. Y yo recuerdo que yo estaba una niña y yo veía que el ciclón David, uno de los ciclones que hizo más daños en este país, esa mata, mire, el ciclón David era un viento recio y esa mata, mire, así. Pero la mata no se partía. Porque cuando tú estás hecho, cuando tú profundizas, los vientos recios pueden venir a tu vida, pero tú vas a resistir. Gloria al Señor. Tú vas a resistir. Y la mata de palmera, oiga lo que pasa con esa mata. Y estoy diciendo que cuando yo era niña, esa mata tenía unos hoyos en el tronco, así, en el hueco que le hacen los pájaros carpinteros. Y esa mata tenía esos huecos ahí. Pero eso no le ha impedido a ella seguir siendo palmera. El pájaro carpintero puede picarla y puede hacer su casa ahí. Y eso a ella no le molesta. Sigue siendo lo que ella es, una palmera. Gloria al Señor. La palmera tiene otra peculiaridad. Mire, nosotros como niños y gente que vivíamos por ahí, ¿sabes que los muchachos inventan mucho? Uno cogía colinas y le daba machetazos. Y yo veo que la mata de palmera tenía muchos machetazos que la hacían así. Y la mata de palmera cogía de nuevo y con el tiempo usted veía que esa marca, algunas quedaban, pero otras se borraban. Ella volvía y echaba cácara. Porque como decía el apóstol Pablo en Gálatas 5:17, dice: de ahora en adelante nada me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo la marca de Cristo. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando tú estás en la palabra cimentados, nada te puede mover. Nada te puede desenfocar del llamado que Dios te ha hecho. Y tú sabes para qué te ha hecho. Bendito es el Señor. Aleluya. Esta mata de palmera, gloria al Señor, suceden tantas cosas con ella, aleluya, fuerte. Una de las cosas que tiene la mata de palmera, y yo lo vi, ¿sabe qué? Le estoy diciendo de algo que yo he visto, y es que cuando usted ve que está lloviendo mucho, caen rayos, esos rayos eléctricos. Las palmeras son una de las más afectadas con este sistema natural. Y yo vi que esa mata de palmera le cayeron rayos. Le desbarataban penca, sí, pero no la quemaban. Ella volvía y echaba su cojollito, como decíamos. Y volvía para adelante la palmera. Cuando tú estás cimentado en Dios, el fuego no te puede quemar. Porque dice la palabra de Dios, dice: si pasares por el agua no te ahogará. Y si por el fuego no te quemará. Y Dios está buscando cristianos que resistan fuego. Dios quiere cristianos que resistan fuego y que puedan también nadar en medio del agua. Porque a veces nosotros nos ponemos como tan, no sé, es que me caí, es que me quemé. No. Este es un árbol que a nuestra vida cristiana nos enseña, gloria al Señor, que resiste. Pero ella resiste. Y mire, y a veces cogían, mire, y le mochaban todas las ramas para hacer cerca.
Y lo bonito es que esa misma rama tiene otro producto que le decíamos allá, que era yagua. Y con esa yagua la gente la usaba para cobijar. Y a veces, mire, la desflecaban casi entera, mochándole todo eso. Y ahí estaba la palmera y volvía y echaba sus hojas. No importa que el diablo te quiera descojollar. Tú tienes cimentado en la palabra para que vuelva y te levante. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Y este árbol me da una enseñanza, y por eso el salmista dice: el justo florecerá como la palmera. Porque este es un árbol que me encanta, porque es que hace tanto contacto con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Nosotros debemos ser como este árbol, porque si tú te cimentas, si yo me cimento en la palabra, en la profundidad, vamos a resistir. Déjeme decirle que no me gusta siempre, a veces quizás dirán, pero Odalis se pone de ejemplo, es que es un testimonio. Y déjeme decirle que he pasado por situaciones difíciles de todas. A veces nosotros estamos hasta en la iglesia, hasta en el templo, y hay personas que nos quieren humillar, gente que nos abofetean, no con la mano, pero con palabras nos abofetean. Pero ¿sabe qué? Cuando tú estás cimentado en la palabra, a mí no me importa si tú me quisiste abofetar, yo sé para qué estoy aquí. Yo sé para qué vine a esta iglesia. Yo no vine a esta iglesia a verlo, yo vine a amar a mis hermanos, sí, pero yo vine a cumplir un propósito. Y lo que Dios me ha puesto a mí a hacer, nadie lo va a impedir que yo lo haga, lo puede impedir Dios. ¿Por qué? Porque yo voy enfocada en el Señor, como decía el apóstol Pablo. Yo procedo al blanco, al premio del supremo llamamiento. Yo voy por un premio. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando hay personas que van por una carrera o por un concurso. Mire, van a haber personas que no están con usted, que están con el otro. Van a aplaudir para el otro. Y si usted quizás ganó y dice, no, pero usted está enfocado en su ganado, usted no va a hacer caso a que digan, Usted va enfocado en ganar. Y así nosotros debemos de ser cuando usted y yo llegamos a este lugar, que nos entregamos a Cristo. Debemos estar enfocados en Cristo, no se enfoque en el hermano. ¿Usted sabe para qué usted se puede enfocar en el hermano? Pues si usted ve una necesidad, ayudarlo. Y a veces decimos pero que fulano tiene más tiempo que yo en el evangelio, es más viejo que yo en el evangelio y ni me saluda, me pasa por el lado. Salúdele usted. Usted sabe que yo he aprendido que hay personas a veces que no me saludan nunca. Y yo voy donde yo le digo, mira, salúdame, que yo soy tu hermana. Ay de ti si no me saluda. Y yo le doy un abrazo. Porque para eso es que nosotros como iglesia estamos. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Uno de los beneficios que nos da la palmera, porque ella pasa por su proceso, ¿verdad? Porque es que cuando nosotros tenemos a Dios, es que cuando estamos cimentados en el Señor, los problemas van a venir, las situaciones van a venir, pero eso no nos va a impedir dar fruto. Y una de las cosas, como yo decía, que me encantan de este árbol, y el Señor nos compara con eso, el salmista nos compara, es que la palmera tiene otra característica. La palmera, la penca, como le decía, las ramas sirven para acercar. Usted sabe que incluso yo que vengo de un campo, habían personas que tenían muy necesitadas, que no tenían nada. ¿Y sabe con qué cercaban su casa? Hacían su casita. A veces habían casitas, mira, que eran cobijadas de penca y cercadas de penca, de las ramas. Y la hacían muy tupidita. Otro de la yagua, de lo que le decimos yagua así, que sirve para deslizarnos. Cuando crecían grandes, habían personas, por ejemplo, mi casa y la cocina, todo eso estaba cobijado de esa que le decían yagua. Y cercada, había muchas casitas que la cercaban y la cobijaban de la yagua. Porque la palmera, en medio de su proceso, produce, da fruto, sirve. Y nosotros como cristianos, el hecho del proceso no nos puede impedir que nosotros sirvamos a los demás y sirvamos a Cristo. La palmera
tiene un fruto que no sé cuánto lo han comido, que se llama el palmito, que se lo da en el centro del tronco. Y yo recuerdo que la gente subía y mochaba ese palmito, eso es como el cojollito cuando está nuevo, y lo cocinábamos como si fuera un bacalao. Riquísimo, y nos lo comíamos. La palmera produce fruto. Es muy maltratada, porque como decía el pueblo de Israel, dice que cuando el pueblo de Israel estaba allá en Egipto, que decía, y mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. Mientras más te oprimen, multiplícate. Porque si el enemigo te aprieta es porque ve que hay grasa en ti. Donde no hay grasa no se oprime nada. A la oliva se machaca porque da vino y da jugo. Lo que es seco no se machaca. ¿Para qué? Y otra propiedad que tiene la palmera es que del tronco se saca madera. ¿Y qué pasa? Esa madera de esa palmera, mire, es una de las maderas más resistentes, porque esa madera no le cae comején, no le cae termita. Y es una de las maderas que puede durar más años. Hay casitas que están vivas, que todavía están vivas, que no la han tumbado. Y yo he visto que cuando yo era niña y esas casitas estaban hechas. Y la madera es tan viejita, pero la madera está igualita. Otra peculiaridad que tiene la palmera es que, mire, ella echa una rama que echa bolita. ¿Y sabe qué mantenían con eso? A los cerdos. Y nosotros te dirá a los cerdos también. Y eso me llama mucho la atención. ¿Sabe qué? Nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, nosotros tenemos que dar fruto para todo. Hay personas que lo tenemos como los rechazados de allá afuera. Usted tiene que dar fruto también para eso olvidado, para eso que para el mundo son como si fueran cerdos que no importan. Usted sabe que el cerdo en la Biblia era inmundo. Y nosotros a veces hay gente allá afuera que el mundo lo ve como inmundo. Y usted y yo somos esa palmera que tenemos que dar fruto y darle comida espiritual y también económica y física, si hay que darle a ese mundo que se pierde allá afuera. Gloria al Señor. Y no solamente eso, pero esa misma rama que echaban esa bolita, ¿usted sabe para qué la utilizaban en mi casa? Para barrer, y era una de las que barrían mejor. Y también con esa misma varita le daban su tirigüillazo a uno, porque le decían tirigüillo. Porque sirve para mucho. Y el cristiano tiene que servir para mucho. Un cristiano que no sirva para servir no es cristiano. Revísese. Porque dice la palabra de Dios: retén lo que tiene, porque si no voy a venir a ti, voy a quitar tu candelabro. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios nos ha dado, pongámoslo en práctica. ¿Qué estoy yo haciendo en lo que Dios me llamó a hacer? ¿Me estoy solamente quejando? La palmera no se queja. Una de las cosas que tiene la palmera es que en los desiertos se da la palmera. En los desiertos es raro usted ver otro árbol, pero el desierto, la palmera se da en el desierto, donde la situación es difícil. Donde tú sientes que no puedes avanzar, donde tú sientes que no puedes hacer nada, ahí tú tienes que crecer. Ay, pastor, pero que yo estoy viviendo un tiempo difícil. Es que, mire, yo no puedo ir a la iglesia porque yo no tengo empleo. Es que yo no tengo zapatos. Mire, en este tiempo lo que más parece eso. Es que, pastor, mire, yo no tengo para el pasaje. Mire, yo recuerdo que cuando yo era niña, habían personas que iban a la iglesia, que vivían lejos, hasta 4 kilómetros, y se iban a pie para la iglesia. Y hoy nosotros estamos en Camboya, por ejemplo, en Los Reyes. Ay, no, es que, mire, que se soy pica, pero no hay una sombrilla. Váyase a gozar, que eso no tiene precio. Decía ese semita: yo daría lo que no sea por estar en la casa de Dios. Y decía aquella persona que me llama mucho la atención, en el Salmo 42 hay una porción bíblica que me da mucha tristeza, y es que
uno encuentra que este pueblo de Israel, cuando lo llevaron cautivo a Babilonia allá, ese pueblo, mire, cuando estaba en Israel, Jeremías le predicó Isaías, le predicaron todos los profetas menores, y esa gente, mire, para nada. En una le dijeron ellos, el profeta Malaquías, ustedes me han robado, ustedes son desobedientes, y ellos hasta le dijeron a Dios, ¿y en qué te hemos robado? ¿En qué? ¿En qué estamos fallando? Entonces, ¿sabe qué sucedió? Por su rebeldía fueron cautivos a una nación vecina, una nación que lo llevó cautivo. Y allá, cuando ellos estaban allá, decían mucho de ellos, ay, como el siervo brama por la corriente de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré delante de Dios y me presentaré? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no aprovechar cuando tenemos la oportunidad? ¿Por qué dejar el momento cuando ya no podemos hacer mucho? A mí me daba tanta pena con personas que yo he visto en estos años que tengo en la iglesia, que se luchó tanto, que luchó la pastora Luz con ellos. Ven a la iglesia, ven a buscar de Dios. ¿Y sabe qué? Se portaron en rebeldía. Venían un tiempo, no volvían. Cuando llegaron a una etapa de la vejez que ya no podían venir a la iglesia, había que irlo a buscar. Y usted lo veía que llamaban, vengan a buscarme. Yo quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué usted no viene ahora que tiene toda la fuerza y toda la energía y todo el brillo de la juventud para venir a la casa de Dios? Que si cae un aguacero, mire, este viernes en realidad había un aguacero fuerte y habían personas que yo sé que viven lejos que no podían venir a la casa de Dios. Pero hubieron algunos valientes de la zona y yo no iba a venir. Y después dije, pero Dios, es verdad, pero yo te pedí a ti cuando yo no me había casado que yo quería una casa que estuviera cerca de la iglesia para yo no perderme un culto. ¿Y por qué? Si tú me has dado ese privilegio de yo estar cerca de tu casa, como decía el salmista, cerca de tus altares, yo me voy a perder un servicio. No se puede. Yo tengo que ir a buscar mi bendición porque eso es un privilegio. En cada culto hay una bendición, como decía Gille Ávila. Gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno. ¿Cuánto le dan un aplauso? Aleluya. La palmera es un producto, una mata que embellece, la utilizamos para adornar. Nosotros los cristianos, como hijos de Dios, debemos, donde quiera que vamos, ser de adorno con la palabra de Dios. ¿Qué se dice donde vamos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Si yo voy a visitar a un hermano, yo voy a quejarme o voy a hablar de alguien. No, vamos a hablar de la palabra del Señor. Y por eso dice la palabra de Dios, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Ay, ay, ay. Esta es una palabra profunda porque me encanta también aquí que dice que los cedros del Líbano. Nosotros quizás no tenemos muchos cedros aquí porque quizás son importados, pero sí me he dado cuenta de algo del cedro. El cedro es una madera cara, no es barata. Y tiene una peculiaridad, el cedro donde lo ponen deja olor. El cedro tiene un olor peculiar. Y otra cosa, el cedro tampoco le cae termita ni carcoma. A los hijos de Dios no se dejan carcomer por nada que el diablo venga a traerle a su mente, ni a su corazón, porque tenemos la profundidad de la palabra. Y en esta mañana yo le exhorto a usted que profundice, afírmese en la palabra. Si usted siente que no puede resistir la prueba, la batalla, resista. Porque si resistimos con la palabra, decía Pablo en Filipenses 4:13, dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo. En nuestra fuerza humana no, usted no va a poder.
Nadie, ni el más cristiano, puede en su fuerza humana. ¿Sabe por qué? Porque usted puede tener todo el gozo, toda la oración, hasta orando es importante, pero la palabra es la que te enseñan. Porque llega un momento a tu vida de situaciones que si tú no estás cimentado en la palabra y la oración, tú no vas a resistir. Oiga, cuando alguien viene, como dice la pastora, y te pisa un callo, no literal, pero te hace cosas, mire, la única manera de tú poder quedarte callado o decir algo que sea de Dios es porque la palabra. Porque tú puedes salir de la iglesia y haber danzado y haberte profetizado 7 veces, caer 7 veces. Y si no tienes profundidad bíblica y salirte allá afuera y te pisan el callo, olvídate que el espíritu que está en ti se va a manifestar. Lo que está dentro de nosotros, porque decía Pablo, porque en mí no mora el bien. Lo bueno que está en nosotros es la palabra. Y si no te sometes a la palabra, si no profundiza en la palabra, si no obedece la palabra, no podrás resistir como la palmera, que resiste de todo, resiste los vientos. Cuando vengan esos vientos a tu vida, tú no vas a poder resistir. ¿Sabe por qué? Porque tiene profundidad en Dios. Porque eres un cristiano que ora, que busca presencia. Porque el agua que busca la palmera, eso la mantiene cimentada en Dios, aleluya. Y algo que me gusta, que yo todavía lo recito esta semana y creo que toda esta semana lo he dicho y lo sigo repitiendo, aleluya. Y es que la palabra de Dios nos dice en el verso 14, dice, y aún en la vejez fructificarán. Aún en la vejez. Si usted se siente de que, ay, no, ya yo tengo muchos años en el evangelio, ya yo he hecho mucho, usted no ha hecho nada. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando tú hayas hecho todo lo que se te haya dicho que haga, no nos lo dice literal, pero en cierta forma yo lo parafraseo así. Dice, mira, siéntate en un rinconcito calladito ahí y di, ay, yo soy una sierva, un siervo inútil. Porque lo que yo tenía que hacer, eso hice. Es como que usted le paguen para trabajar en una empresa y usted dice, ay, pero yo sí soy un buen trabajador. Ah, no, pero yo me merezco. Vea, pero el jefe tiene que ponerme a mí en buen lugar porque él me dijo que quisiera esto y yo lo hice. No, usted le están pagando para eso. Y Dios nos llamó a nosotros para esto, para predicar la palabra, para llevar el evangelio a aquellos que necesitan. Bendito sea el Señor. Y que digamos, yo soy un siervo inútil porque lo que tenía que hacer, eso hice. Bendito sea el Señor. Que nosotros podamos ser personas que digamos, como dijo Caleb allá en el libro de Josué cuando estaban repartiendo la tierra. Usted ve que hoy en día Dios está repartiendo bendiciones y la gente cree que repartir bendiciones es darme un carro, una jipeta, un viaje. Hermano, yo no tengo carro, ni tengo jipeta, ni viajo todavía. Voy a viajar, sí, pero no viajo. Hermano, y yo soy bendecida. Yo soy bendecida, yo no sé usted. Porque la bendición que Jehová da es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Y hoy en día andamos detrás de Dios, pensamos como que Dios es tonto. Así como un amuleto. Sí, yo tengo el Salmo 91, lo subo ahí, subo en mi estado, que mira, estoy en gloria. Al estado tú le puedes tirar lo que sea, pero es a Dios que tú tienes que convencer. Ni siquiera el pastor, a nadie. Y hoy en día nosotros, usted ve muchos cristianos que de Facebook, mire, son evangelistas y son de todo. Pero no quieren nada con Dios. No quieren compromiso. Y Dios está buscando una iglesia comprometida. Dios no quiere cristianos de boca, ni que vengan a la iglesia solamente. Claro, si usted vino a la iglesia ya es un paso importante. Pero Dios no quiere que usted se quede ahí. Dios quiere ver el fruto en usted y en mí. Bendito es el nombre del Señor. Y Caleb a sus 80 años dijo, yo estoy como el primer día, dame ese monte. ¿Y qué monte usted quiere que Dios le dé? Sentado. Caleb estaba viejo, pero él dijo, yo voy para la guerra, a pelear y voy. ¿Y a quién me llevo? Déjame ver. Ven, Otoniel, vámonos conmigo.
Es más, te voy a dar la hija mía, vámonos conmigo. Y dijo, Otoniel, tú vas a pelear conmigo. Busque quién puede pelear con usted. Busque quién puede ir a predicar con usted. Si usted quiere orar, dígale, mira, yo quiero para la iglesia orar. Vamos a orar, vamos a hacer retiro, vamos a ayunar, vamos a buscar presencia de Dios. Aleluya. Y motive a alguien. Que usted sea un ente de motivación, que hayan guerreros que se levanten, que mañana digan, hoy yo soy un hombre de Dios y soy una mujer de Dios, porque tuve esa persona que me inspiró, que me decía, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Que nosotros seamos entes de bendición para la iglesia. Y dice que aún en la vejez estaremos vigorosos y verdes. Y yo le decía esta semana, le decía al enemigo, digo, oye, aunque vengan tentaciones, aunque vengan tempestades, aunque vengan pruebas, aunque venga lo que venga, yo óyelo bien, Satanás, óyelo bien, yo aún en mi vejez, yo voy a estar vigorosa y verde, aleluya. Y cuando usted sienta que las fuerzas se le acaban, dígale, yo voy a estar vigoroso y verde aún en mi vejez, aleluya. Porque el enemigo quiere hacernos sentir como que así ya terminó tu tiempo, ya. No. Levantamos en el nombre de Jesús. Y dice, ¿para qué? Dice, para anunciar que Jehová es mi fortaleza. ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu fuerza? Es el cheque que te dan, es los cuartos que tienen en el banco, es el hijo que te ayuda, es el esposo que te sostiene. No. Tu fortaleza viene de arriba. Bendito sea el Señor. Porque cuando se acabe todo, el único que queda en pie es Cristo. Y yo siempre lo digo, le digo, gracias Señor por la prueba, por la batalla. Y Dios me ha enseñado, ¿sabe qué? A depender de Él. En todo. En todo. Hasta en el amor. Yo no estoy contando con el amor de hijo ni de esposo. Yo cuento con el amor de Dios. Y Dios se encarga si quiere que ellos me amen. Y si ellos no me aman, pues Dios pone a otro que me ame. Porque nosotros no dependemos de las circunstancias. Ni de pasiones, ni de emociones. Porque a veces somos emocionales. Ay, que si no me amaron. Ay, que si me dijeron voy a llorar. Claro, uno se entristece. Pero en el momento te se entristece. Pero la palabra está ahí. ¿Y qué decía el salmista? No. Bendice alma mía Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Y acuérdate que Él es quien sana tu dolencia. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y Él es el que te corona de favor y misericordia. De modo que te rejuvenezca como el águila. Si te sientes viejito y acabado, mira, sacúdete. Y ánclate en la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo termino con esto que dice aquí. Dice, para anunciar que Jehová es mi fortaleza y es recto. Y que en Él no hay injusticia. Si a veces el enemigo nos quiere hacer sentir como que dice, mira, tú esperando en Dios y mira lo que Dios... Te va a cansar de esperar. Dígale, no, mentira tuyo, Satanás. En Dios no hay injusticia. Porque Él es un Dios justo. Y Él va a llegar justo a tiempo. Justo a tiempo, aleluya. Bendito sea el Señor. Y Dios es bueno. Dios es grande, aleluya. Así que en esta mañana, mi hermano, yo te exhorto que te mantengas firme en la palabra. Lee la palabra. Escudriña la palabra. Ora. No te pierdas un culto, sino si puedes. Participa. Gloria al Señor. Porque hoy en día vemos personas que podemos estar de pie todavía. Es por eso, no porque somos fuertes, ni porque éramos más cristianos que nadie. Ni porque éramos de casi, no. Es que tratamos de hacer lo que dice la Biblia, la medicina y el remedio que tiene y el tratamiento que nos dice que debemos de llevar, que es escudriñar su palabra. Mantenernos buscándole diario como hace la palmera. Y aún estando ya adulta, ella sigue buscando para abajo. Nunca cansa de buscar raíces y sentar raíces. Pongámonos sobre nuestros pies. Gloria a Dios en esta mañana. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que tiene la palmera es que usted ve que al fruto, al árbol, es que cuando están alrededor, le levantan el cemento a la casa, a la raíz y la dañan. La palmera tiene algo que ella crece, pero no daña las construcciones. Donde usted crece, usted no daña a nadie. Cuando usted crece, usted no daña a nadie. Y si hay algo que tenemos que aprender es a crecer para abajo. Usted quiere que Dios lo exalte, aprende a crecer para abajo, porque si usted crece y no tiene profundidad, no va a resistir. Se cae.
Y por eso te veo hoy en día muchas personas que se caen de la mata. Porque se levantaron rápido, pero no echaron raíces. No se humillaron. Dice la palabra de Dios que el que se humilla, Dios lo exaltará. Y decía Habacuc que Jehová hace mi pie como de sierva. Y dice que las alturas no hace andar. Pero te va a hacer andar en las alturas cuando aprenda a andar abajo. Cuando aprendamos a venir desde abajo, a levantarnos, a buscar la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando tú buscas la presencia de Dios, tú no tienes que decírselo a nadie. Nadie lo sabe. Solamente tú y Dios. Y tú no tienes que decirle a nadie, ay, yo sí busqué de Dios, ay, yo nada más que nunca, ahora más que nunca, leí la palabra. No, eso se evidencia. La palmera evidencia que tiene profundidad por la altura que ella crece. Y si tú no tienes profundidad, puedes decir lo que tú eres, pero tú no vas a tener que decirle a nadie. La profundidad que tú tienes, el mundo, la iglesia la va a ver. Aleluya. ¿Sabe qué? En los años que tengo en la iglesia, habían personas que no creían quizá en mí, porque yo tenía mis defectos y lo tengo. Tenía mis debilidades. Y yo recuerdo que lo digo hoy, cuando la pastora me llamó para que, como anciana, yo sentí que había personas que le habían dicho a ella, Odalis no está preparada. Pero ¿sabe qué pasó? Yo lo acepté, porque yo iba a decir, pastora, no. Pero hablando con mi pastora, el Espíritu me dijo, acéptalo, que es el tiempo. Es el tiempo. Y yo dije, bueno, Señor, si tú dices que sí. Y a veces, aunque nadie cree en ti, Dios cree en ti. Porque nosotros, al que se humilla, Dios lo exalta. Y todo lo que Dios ha hecho en tu vida y ha hecho en mi vida y va a hacer, tenemos que humillarnos abajo. Y yo duré aquí años, porque a mí me gustaba leer la palabra de Dios. Y yo duré años que yo quería enseñar la palabra. Y a mí no se me daba la oportunidad. Y venían personas y se convertían y lo ponían a enseñar. Y yo decía, wow, pero a mí no me van a dar una oportunidad de yo compartir, de yo enseñar. Y yo dije, bueno, me estuve tranquila. Y recuerdo que Giovanni daba la clase y me dice, Giovanni, Odalis, ¿tú puedes ser sustituta? Digo yo, ay, no. Pero lo acepté porque yo soy obediente a la palabra. Y después me dice Giovanni, Odalis, tú no vas a ser sustituta, tú vas a dar la clase. Tú vas a ser maestra. Digo yo, no, Giovanni, yo no quiero dar la clase. Déjame como sustituta. Porque Dios te enseña. Tú quieres cosas que Dios te dice, tú estás preparado. Tú ves cómo es. Vamos a ponerte ahí para ver si es verdad que tú estás para eso. Pero nada, obedecí a Dios. Y enseñaba mi clase como Dios me ayudaba. En su tiempo Dios te va a levantar. En su tiempo Dios te va a dar tu oportunidad. Sométete bajo la poderosa mano de Dios para que Él te salte cuando fue ese tiempo. Y déjeme decirle que yo siempre se lo he dicho a muchos. Hubo un tiempo que antes la directiva se elegían por voto. Y yo recuerdo que por par de veces vinieron a elegir la directiva. Y yo estaba también dentro del paquete. Y habían personas que tenían quizá un año en la iglesia o dos. y cuando venían, fulana es la presidente de la dama. Y yo, gloria a Dios, no es mi tiempo. Oiga, y me pasó que una persona que eligieron se fue a los 3 meses y yo tuve que seguir con el cargo. Luego, en el mes siguiente, volvió y pasó lo mismo con otra persona en el año siguiente. Y me tocó seguir siendo la presidenta de la dama. Después me tocó durar como 3 o 4 años más en el liderazgo de las damas. Y yo decía, ay, no, Señor, ponga a otro. ¿Y qué pasa? Cuando tú obedecías a Dios, yo decía, Señor, si ponen a otro, gloria a Dios. Pero si tú me das la oportunidad de hacerlo, yo lo hago porque es para ti. Y llegaron que tantas cosas que a veces digo, Señor, tú me estás dando demasiadas cosas juntas, yo no puedo.
Y yo dije, Señor, gracias. Va a llegar el momento que Dios te va a poder hacer cosas a ti que tú vas a decir, ay no, Señor, ponga otro. Es el tiempo de rebeldecer.